ve todo negro. Aguarda un segundito, que ya acomodo. Voy a tener que poner un cuaderno también. Ay, ahí se va a ver. Ahí vamos acomodando. Bueno, ahora sí. Ahí. Ah, bueno. Esto es así, ¿viste? Cosas de problemas técnicos principiantes. Sí, Bueno, sí, yo sí. lo que quería comentar es ese primer vivo que hago. Siempre las publicaciones fueron hechas en escrito, digamos, en posteo, pero últimamente sentía como que faltaba, digamos, todas estas temáticas tienen que ver con el ser vivo y bueno, lo que da la energía y el ser vivo es estar uno en vivo y en directo, ¿no? Así es. Y claro, y registros akáshicos sobre todo tiene mucho de energía del ser, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno empezar a incorporar este tipo de comunicación. eh, por eso también lo quería hacer con Adri, que es una persona que sé un montón y que quiero mucho. Y bueno, un poco eso es el motivo por el cual de golpe hay un vivo en el canal. A mí me da mucha vergüenza. La mayoría de la gente siempre cree que me encanta robar cámara, por así decirlo, pero si se fijan en el feed de la cuenta no hay ni una sola foto mía. Y es más por una cuestión de que me da vergüenza que otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay que animarse, dar un paso adelante y bueno, también por eso lo quería hacer acompañada de Adri, porque tampoco me da hablar sola. Y bueno, Adri, si querés presentarte y después ya me Bueno. presento yo, un poco recorrido que hiciste y arrancamos ya directamente con la temática. Bueno, Vane, en principio gracias por la propuesta, me encantó porque es verdad, siempre nos ven las publicidades que hacemos, en mi caso lo mismo. A veces publico alguna foto por ahí, pero no mucho en lo que es Instagram de trabajo, ¿no? Entonces está bueno que nos conozcan, que vean la parte humana también, que eso es importante, que conozcan además de lo que hacemos, que vean, ¿no? Quiénes somos, que eso es importantísimo. Y que sepan que siempre van a estar bien cuidados, que eso también es importante para nuestro trabajo. Así que bueno, también es mi primer vivo y así que estamos acompañadas, eso es lo bueno. Y nuevamente gracias por la propuesta, porque si no, si es por mí sola, tampoco me animo, creo. Así que en principio es. Cuesta, pero bueno, hay que animarse. Adri, ¿querés Hay que contar un animarse. poquito cómo fue que llegaste a registros akáshicos, algo, o sea, como para que la gente sepa un poquito de vos en este nivel, Sí, ¿no? sí, los registros akáshicos para mí, bueno, primero empecé con Reiki, ¿no? Y después los registros akáshicos, eh, para mí es una puerta muy importante en mi vida porque me ayudó a mí como persona y me ayuda hoy en día como terapeuta, ¿no? Para acompañar a otras personas. Es un crecimiento personal, ¿no? Conocerse uno, saber qué misión tenemos, ¿no? Que es parte por lo que uno llega, ¿no? Y eso es lo más lindo, conocerse, conocerse. Está bien. Esa fue Bueno, mi modo de llegar, fue para conocerme un poco más, saber qué tenía que hacer con todo lo que venía haciendo, ¿no? Eh, claro, pues fue encontrar el camino. está bueno aclarar que tanto, bueno, Adri como yo trabajamos con diferentes, bueno, herramientas vinculadas a todo este mundo holístico y bueno, siempre es un recorrido, digamos, ¿no? Que uno, creo que una cosa te va llevando a la otra. A mí me pasó también desde chiquita, en Jardín de Infantes creo que era, yo ya tenía sueños de cosas que podían pasar, ¿no? Y durante mucho tiempo eso yo le tenía mucho rechazo porque me daba miedo, ¿no? O sea, qué era, por qué pasaba, no lo entendía. Uno siempre, digamos, tiene esto de el bien y el mal, entonces uno no sabe de qué lado qué está pasando. Y también cuando llegué a Reiki, digamos, siempre tuve mucho rechazo y cuando llegué a Reiki fue como que después llegué a registros fue como poder encontrar, bueno, un lineamiento y cómo poder manejar estos dones o talentos o apertura o sensibilidad que yo tenía o esta capacidad de conexión, pero dándole un marco de seguridad,
un proceso, digamos, de trabajo, de guía, Claro. que a mí lo que me generó fue poder darle como una causa sin sentir miedo, sino como hacer como una alquimia, ¿no? De algo que yo lo sentía que me desbordaba y que no sabía cómo agarrarlo, de repente poder direccionarlo y encauzarlo, ¿no? Claro. También empecé, bueno, con astrología desde muy chiquitita, en mi casa todas estas temáticas hablaban, después fue tarot, después fue Mm, reiki, después fue registros, y claro. acá estamos. Igual más o menos yo por el mismo camino, sin astrología no, pero sí tarot, estuvo desde chiquita. Al principio sin saber de qué se trataba, leía el tarot y después uno va construyendo, en base a eso vas aprendiendo, ¿no? Uno después sabe que necesita formación desde otro lugar, ¿no? Entonces tomas otra responsabilidad. Y en parte fue eso también, ¿no? Los registros también me ordenaron me direccionaron un poco más hacia dónde quería ir, ¿no? Tiene que ver con Igual no eso. mientas, vos querías saber si en otra vida fuiste Cleopatra o no. También, muy bueno eso. Sí, sí, la fantasía, ¿no? Que tenemos todos, quiénes fuimos a veces, ¿no? Y es cierto, sí. Claro, no, y eso es otra cosa, bueno, ahora ya entrando, habiendo hecho un poco intro de más o menos quién es Adri, que Adri tiene una cuenta, se llama Universo Akáshico, yo estoy con Acatriel, Bienestar y Belleza, las dos manejamos diferentes herramientas, siempre con el enfoque para crecimiento personal, en positivo, digamos, nunca es para ni manipulación ni hacer nada que sea negativo. Hoy un Sí, poco también el tema de hablar de los registros akáshicos, las dos nos pareció importante, más allá de explicar qué son y un montón de cosas de preguntas que suelen surgir, también de los mitos, ¿no? tal Y cual, aclarar sí. ciertas cosas que son importantes, ¿no? Sí, sobre todo para que no se tenga miedo, ¿no? Que todos pueden pedir en algún momento que se les abran registros y que se acerquen, porque es para crecimiento y poder avanzar, ¿no? Poder conocer qué nos está, digamos, frenando a veces a hacer algo. Tantas cosas que se van repitiendo, a veces no sabemos cómo encararlas también, qué aprender, qué tenemos que aprender, ¿no? Tiene que ver con todo Claro, eso. hay que también tener en claro que no es un juego. Hay mucha Claro, gente que a veces se pone a jugar el juego de la copa, o sea, se mete a jugar con cosas que en realidad no son para jugar. no. Y los registros también, digamos, esto lo de si fui Cleopatra era un chiste, pero bueno, hay gente que quizás, claro, dice, registros akáshicos y se acerca desde un lado muy lúdico y está Claro. bueno siempre aclarar, digamos, que las preguntas y las respuestas que uno va a obtener realmente tienen un peso y te van a llegar. Sí. Entonces realmente es algo que uno tiene que hacer a conciencia, ¿no? Y Claro, si uno no claro. se siente prepararlo, mejor ni hacerlo. Y no, no Pero porque es bueno, muy entender es espiritual. importante y quizás estaría bueno, a ver, Adri, no sé, que hablemos de son los registros, ¿no? Que a veces piensan si es un libro, un espacio, Claro, nada de eso. aclarar un poquito. Nada de eso es una frecuencia de energía donde nos permite conectar desde otro lugar, conocernos, ver que todo no es tan malo a veces como creemos y nos encerramos en algo y las soluciones las tenemos ahí, pero no las estamos viendo de forma consciente, ¿no? Los registros son para eso, pero no es un libro, no es nada, están en la vida misma, todo el tiempo estamos viendo las cosas sin verlas, por así decirlo, pero están ahí. Y los registros nos abren un poco la posibilidad de poder ver eso que no lo tenemos tan claro, observarlo desde otro lugar. ¿No? Para eso está el lector, que nos va a permitir al consultante también poder ver aquello que se nos dificulta, ¿no? Es un acompañamiento y el trabajo después a realizar por cada uno, ¿no? Yo lo veo desde ese lugar. Claro. A ver, estaría bueno también aclarar que ya cuando uno está vinculado a la temática de lo que son los registros akáshicos, damos por sentado que hay una conciencia de que somos un alma encarnada en un cuerpo que viene con un propósito de aprendizaje y de evolución, ¿no?
Entonces, cuando uno quiere hacer una lectura de registros, todo lo que existe es vibración, hasta la materia. Yo siempre doy el ejemplo del ventilador de techo, ¿no? Un ventilador que cuando está parado, o sea, que podría ser la materia vibrando a muy baja frecuencia, la podemos ver y tocar, y a medida que le vamos dando velocidad, ya no lo vemos, sentimos el vientito, pero no lo vemos. Entonces, así como está lo que podemos ver en el mundo físico, y después existen cosas que se podría vincular. Yo estoy hablando de una manera, digamos, por ejemplo, que sean fáciles de poder visualizar y para entender, ¿no? Claro. Que están en otra frecuencia vibratoria, que no serían las aspas girando, que por más que no las vemos, existen y tienen de hecho más fuerza, porque si vos metés el dedo te lo corta, a lo físico que en realidad es casi inerte, o sea, si vos podés tocar la paleta de un ventilador y no pasa nada. Y uno tiende a creer que lo físico que uno puede ver tiene más fuerza, porque lo ve, que algo que es metafísico, ¿no? Así es. Y eso es súper importante de entender como principio básico. Y después el tema de cómo se genera la conexión, ¿no? Ahí es donde uno, trabajando en uno mismo, porque la conexión de lo que es registros akáshicos se lo puede hacer cualquier persona. Sí. Solo que hay algunas personas, digamos, que van trabajando interiormente más como para poder, y son, bueno, ser canal, digamos, ¿no? De conexión y poder sintonizar. Ahí es como lo que sería una radio. Uno puede, al trabajar una energía y preservar su energía lo más pura o alta posible en frecuencia, conectar para poder bajar información y canalizar, ¿no? Sí. Y cuanto más... Y hay personas que quizás quieren acceder a esa información para hacer un trabajo evolutivo de crecimiento, y que al no haber hecho quizás el recorrido que otras personas han hecho, recurren quizás a alguien que haga esa lectura o esa conexión de frecuencia por uno, ¿no? Pero en realidad todos tenemos el potencial de poder hacerlo. Claro. Claro, todos tenemos el potencial, después hay que ir trabajándolo, desarrollándolo, estar bien también uno como lector, terapeuta, como queramos llamarlo, también tenemos que estar bien, ¿no? Porque si no se dificulta también poder conectar con el otro, con lo que está pasando a la otra persona y poder darle bien el mensaje. Por eso es importante lo que decís, eso está clarísimo lo que decís. La coherencia, eso, ¿no? Conexión de con vida el otro también. ¿Cómo? La coherencia de la vida, digamos, que si uno la coherencia, hace una cosa por un lado, no puede decir y ser una mala persona, no se va por otro, no va ¿no? a llegar tampoco a la otra persona. Se corta de ratos. Te escucho, ¿Me escuchás vos? Porque de rato te escucho cortado. Bueno, no, que decía que la coherencia es todo, porque si no tenemos una coherencia no podemos transmitirle tampoco la respuesta a la persona que ya viene a consultarnos, así que eso también es importante, ¿sí? Sí, coincido. Sí, a la conexión, ¿no? Esto de sellar bien el espacio, porque uno cuando conecta con la otra, con la frecuencia de lo que es registros, esa es otra pregunta, ¿cómo sé si la conexión que estoy haciendo o el que pide la lectura, ¿no? La conexión, digamos, la calidad. La calidad, eso está vinculado con todo esto. Sí, aparte tiene también mucho que ver esto de también conectar en cómo está, digamos, también posicionado la persona que nos va a leer, cómo llega a nosotros, ¿no? La confianza que tiene que haber también, porque son temas tan delicados a veces, ¿no? Y tan privados, que eso también es importante, que las personas que recurren a uno sepan que van a estar siempre bien cuidados y que la persona que va a abrir los registros, ¿no? También muestre esa seguridad y muestre también esa confianza, que abra el corazón, por así decirlo, ¿no? Porque de esa forma es la que se va a dar la conexión y el ida y vuelta, ¿no? De cómo vamos a recibir y cómo vamos a brindar ese mensaje que está buscando la persona también. Eso es importante. Bueno, ahí diste un puntapié tremendo que es el abrir el corazón y es esto de cómo sabemos, ¿no? Que la canalización es correcta. Claro. No sé cómo te pasa a vos, pero yo te voy a compartir parte de mi experiencia.
que yo siempre soy más que creer en cosas abstractas, de hacer como muy comparativo, ¿viste? Bueno, esto que pasa en lo abstracto, cómo se refleja en el feedback que viene de la realidad, ¿no? Y de lecturas que uno hace, quizás a personas que uno no conoce, que simplemente son un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, las preguntas, y cómo, bueno, pasa que uno cuando, yo por ejemplo, a diferencia de Adri lo hace la canalización en vivo, yo la hago en privado, por escrito, y después mando la parte escrita, ¿no? Sí. Que se pueden hacer las dos modalidades, también por eso me parece interesante que estuviéramos las dos, que tenemos diferentes formas de canalizar, y bueno, que uno a veces a mí me pasa que estoy escribiendo y para mí, claro, o sea, no tiene sentido porque el sentido lo tiene para la persona que es el mensaje, ¿no? Claro. Y me pasó varias veces de que había ciertas palabras o ciertas cosas, situaciones, que solamente la persona, el consultante lo sabía. Y cuando yo paso la información, la vuelta, ¿no? De la emoción o la explicación de cómo eso que uno escribió, ¿no? Resonó, y bueno, y ahí se abre todo un campo que vos decías, abrir el corazón. A mí más de una vez me pasó de estar canalizando y una emoción, generalmente por energía de mucho amor, ¿no? De situaciones muy del alma, de mucho amor y de mucha emoción y de llorar, pero de alegría, ¿no? Realmente uno se abre como canal y uno siente todo. Y a veces a mí me ha pasado decir, ojalá que todo esto que yo estoy sintiendo lo pueda sentir la persona también, ¿no? Porque por lo lindo que es, ¿no? Lo emocionante y lo vibrante que es cuando hay mensajes que son sumamente fuertes, ¿no? Sí. Pero claro, uno tiene que abrirse a eso. Yo siempre digo de corazón a corazón, el corazón de nosotros para estar abierto, ¿no? Y no prejuzgar también, porque eso también uno tiene que estar preparado, porque hay cosas tan fuertes a veces que uno no puede prejuzgar al otro, ¿no? Porque estamos justamente para ayudar a que la otra persona salga adelante, que pueda resolver lo que trae a la consulta, ¿no? Que por lo general es eso, que la persona se vaya con lo lindo de poder resolver, de poder tener ya, digamos, las cosas más claras, que se vaya con más claridad, ¿no? Y desde nuestro lugar eso, no prejuzgar, el estar abiertos a todo lo que vamos a ir viendo, y porque la persona también nos abrió su corazón, desde el momento que nos están consultando, es abrir el corazón. Es así, esa es la conexión del alma que se hace entre el lector y el consultante, ¿no? Y eso nos lleva un poco también a otra pregunta, que es, ¿qué puedo preguntar, no? Para cuando uno hace la lectura de los registros, que hay veces que hay gente que tiene claro lo que quiere saber, y hay otras como que hay lee registros akáshicos, lee lectura de registros, y es como que le resuena que quiere algo, pero no sabe bien qué tiene que hacer, ¿no? Adri, ¿querés comentar un poco, a ver, para vos, para qué es útil, para qué sirve, desde tu experiencia? Y yo diría que podemos preguntar de todo, desde cuando tenemos, por ejemplo, esto que te decía hoy de nuestra misión. A veces sabemos las cosas que hacemos, nos preparamos y después decimos, ¿y qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Que esa es la preocupación, yo diría que casi de la mayoría, ¿no? Que preguntan en un momento, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi misión? Hice de todo, pero ¿qué hago, no? Y esa es una de las preguntas más recurrentes, diría. Después se puede preguntar también cuestiones que tengan que ver con repeticiones que van surgiendo en nuestra vida, el aprender digamos, de que las cosas que nos van pasando es para aprender, no para juzgarnos ni para cerrarnos de que las cosas son así. Los registros nos sirven para ver qué tenemos que aprender, ¿no? Cuando se van recurriendo a algunas situaciones y se repiten y no sabemos, bueno, nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos que aprender, sin juzgarnos, ¿no? Sin juzgar al otro, simplemente es aprender, tomar el aprendizaje y tratar de crecer, ¿no? De tomar solamente lo que nos sirve para dar el próximo paso. Podemos preguntar de todo, hasta yo pregunto a veces cuando voy a hacer
no sé, un emprendimiento de algo, también pregunto cuáles son las cosas que me convienen hacer o no. Y el mensaje llega más que nada para darme claridad si estoy haciendo bien o si es momento de espera por ahí, ¿no? O sea, se puede preguntar de todo. Y siempre con esto de tomar las cosas lo mejor posible porque es para nuestro crecimiento. Incluso cuando la respuesta es no, porque a veces me puede decir no es el momento cuando quiero hacer algo, y es porque no es el momento, pero no me quieren decir no lo hagas. No estoy preparada por ahí. Entonces me va a dar Claro, te dan la la opinión, ayuda. ¿no? Claro, un montón de Porque veces no me te pasa. dan, nunca te dicen si sí o si no, eso se respeta mucho, el libre Claro, albedrío. A mí me claro. pasó a veces de hacer lecturas donde me dicen, con esta respuesta o haciendo esta pregunta pude resolver cosas que hace años que vengo trabajando en terapia y no lograba poder encajar, por ejemplo, no podía resolver. Entonces la parte de Sí, registros muchas veces sirve cuando uno hizo un recorrido de diferentes claro. cosas más tradicionales, por así decirlo, y tiene la voluntad de encontrar respuestas, de darle la vuelta, de resolver, de Sí. avanzar, pero no llega, no es como que uno siempre llega a un límite y hasta ahí, y el tema sigue ahí irresuelto. Ujú. En los registros, por lo menos hasta ahora de lo que yo vengo trabajando, siempre ayudó mucho a respuestas concretas que resuelven, ¿no? Y permiten esa resolución, ese avance. Otras veces me pasó de que surgen, digamos, respuestas que dan pie a, bueno, viene esto, ahora con esto, fíjate de trabajarlo con otra herramienta, digamos, en una terapia, por ejemplo. Sí, Si sí. solo no podés, busca una ayuda externa. Y otras cosas también que me pasaron fue, por ejemplo, de preguntas que alguien hace con respecto, que hay otra cosa a diferenciar, que los registros akáshicos no es adivinación. Sí, eso es Este, importante saberlo. somos seres que estamos todo el tiempo co-creando la realidad, o sea, no hay nada definido. Y a mí Así. por ejemplo, tiro una, ¿no? Me preguntaba por un viaje a futuro. Claro, y salía totalmente incierto ese viaje, o sea, no respondían si se iba a hacer o no. Lo que decían era, está todo bien, veremos la respuesta. Cuando le hago la devolución a la persona, claro, hablando ya, ella tenía un montón de dudas de hacer ese viaje. Entonces, y yo no lo sabía, o sea, no sabía nada. Pero ahí entendí el por qué la respuesta había sido que todavía no estaba definido, porque Claro. ella, o sea, la persona decide, no es que algo que Sí, ya sí. está marcado, somos No, nosotros lo tenés que todo el tiempo. Libre continuamente, albedrío. de aquí y ahora estamos generando, hay miles de posibilidades y bueno, ¿cuál elegimos? Bueno, ese viaje de ser posible va a ser, depende de mi decisión, o sea, la decisión del consultante. En los registros Claro. akáshicos no te van a decir, bueno, tu futuro es este, porque el futuro no es, o sea, lo vamos haciendo segundo a segundo. Y eso es Sí. ¿Y cuántas muy veces impactante. cambiamos, O sea, a mí no? cuando me pasó, hice esa lectura, me cayó esa ficha, dije, wow, o sea, como, lo sabía en la teoría, pero fue como muy fuerte del clic. Sí, estaba escuchándote lo que decías. A mí me pasó también muchas veces de no escuchar también lo que me decía. Y eso también son experiencias lindas porque digo, bueno, ahí digo, no, hay cosas que uno decide, ¿no? Pero qué importante poder escuchar y no encapricharse a veces, ¿no? Porque en mi caso a veces tomar decisiones por capricho y no haber prestado atención. Y entonces ahí es donde uno valora, ¿no? Lo que es esta herramienta, porque si bien no nos dicen tenés que ir por acá, pero sí te están mostrando, en cierta forma, lo que vos podés hacer, las opciones, y te están abriendo a veces los ojos de muchas situaciones que están siendo, que no están beneficiándome por ahí en la vida actual, ¿no? Y a veces uno, en mi caso personal, por no escuchar lo que se me dijo, tomé el camino equivocado, pero no fue el registro, fue mi decisión, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Que nunca nos van a decir, anda por acá, haz esto, pero sí te muestran claramente y uno puede ver ahí qué decisión tomar
y uno ser consciente, porque lo vas a tomar a conciencia, ¿no? Es después analizar, ¿no? Por qué las cosas se dieron de una forma u otra y ser conscientes de eso, poder manejar con conciencia y tener esta conciencia de que el destino todo el tiempo lo estamos formando. Y también los caminos los podemos cambiar, podemos hacer borrón y cuenta nueva si queremos también, no está mal, pero nunca nos van a hablar, como decís vos, de futurología, ni nada. Simplemente nos dicen las posibilidades nos muestran cómo está la situación actual, ¿no? Y en qué lugar estamos. ¿No? ¿En qué lugar estamos? Sí. Sí. Nos permite ver otra mirada de algo que quizás nosotros creemos que es de determinada manera y es como ampliar un poco el campo de visión. Y ahí es lo importante de hacer bien las preguntas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho el tema de las preguntas, de realmente rechequear si lo que la persona escribió es lo que quiere saber realmente, porque mucho lo que pasa es, no sé por qué socialmente, es como que uno quiere saber A y pregunta J. Entonces la respuesta va a ir a J, no te van a responder A. Entonces, claro, después no sabemos por qué las cosas no funcionan, los malentendidos con la gente, ¿no? Y tiene que ver con eso, ir a lo concreto. ¿Querés saber esto? Bueno, pregunta esto, no preguntes otra cosa. Los sí, los no, mucho tampoco, porque hay preguntas que se cierran, que son preguntas cerradas, ¿no? Sí o no, y cuando es por sí o no, también la respuesta puede ser que recibamos y nos confunda más. Por eso siempre sí o no. Claro, está bueno eso que decís de chequear si realmente la persona quiere saber eso, o también orientarlos, nosotros mismos orientar a la persona, que, bueno, ¿qué quieres saber más o menos? Decime, vamos a ver si la pregunta está bien formulada o no. Porque si la pregunta no está bien formulada, la respuesta la van a dar, pero no, seguramente la respuesta la persona no la va a recibir como tendría que recibirla porque está mal formulada. Mal formulada la pregunta. Claro, sí, eso es importante, sí. Y otra cosa, por ejemplo, de por qué hacer preguntas en registros acálicos o no, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos meternos a saber, a preguntar o no? Y para mí, lo que yo rescato es un tema de que el saber te da poder, y la ignorancia, el no saber, o la negación, te cierra y te encierra, ¿no? Es como que cuando uno está un poco vinculado con el ego, no, yo sé y esto es así, de acá no me saquen. Y claro, uno queda en un loop dando vueltas siempre en lo mismo, cuando en realidad cuando esto, digamos, lo que te da, o sea, ese quedarse en el loop es como que te da una sensación de falso poder, ¿no? Porque uno lo que conoce lo puede dominar, pero claro, de ahí no salís y en realidad ese poder, ¿por qué es falso? Porque estás ahí encerrado por miedo, ¿Sí? No porque tenés el control de la situación. Claro, ¿no? En cambio, cuando uno se abre y pregunta y quiere saber, lo que logra es tener un mayor entendimiento y desde ahí poder tomar mejores decisiones. Así es, sí, totalmente coincido porque es así. A mí en particular cada vez que hago preguntas es mostrarme muchas veces dónde estoy equivocada. Y lo que decías del ego es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces nuestros egos hacen que estemos cerrados también a la respuesta. Y si no abrimos, vuelvo a repetir, nuestro corazón y bajar un poco la guardia del ego, es imposible poder hacer un cambio si no está bien claro eso, que tenemos que abrir nuestro corazón y dejar a un lado un poco el ego, ¿no? Porque es la única forma de que los registros o cualquier otra terapia sirva, ¿no? Para poder ir mejorando, porque uno cuando recurre a esto es porque queremos mejorar, queremos hacer cosas, cambiar las cosas que venimos haciendo y que no nos dan resultado, o sacar, digamos, salir adelante de situaciones en las que estamos estancados. Hay gente que nos recurre, ¿no? A nosotras, a las consultas para salir, digamos, de un lugar donde hace años, donde no ven cambios y no saben qué es, y vuelven a caer en lo mismo, en repeticiones, donde no pueden ver con claridad dónde estaría el aprendizaje.
Si el aprendizaje no lo pueden tomar porque no lo pueden ver, es imposible que puedan dar un paso más adelante. Entonces eso está buenísimo lo que decís, lo que tiene que ver con que a veces creemos que sabemos todo y el ego es tan fuerte, ¿no? Y no podemos salir de eso. Es importantísimo tener en claro eso, que abrir el corazón, dejar a un lado el ego y estar digamos, con el corazón, la mirada del corazón y poder entender, poder escuchar lo que se nos dice, ¿no? Y no juzgarnos también, no juzgarnos por las cosas que por ahí no hicimos como queríamos hacerlas, o que hicimos cosas y los resultados no se dieron como queríamos que fueran, ¿no? Eso también es importante, poder perdonarnos las cosas que no supimos hacer, ¿no? Porque los registros están para ayudarnos, no para juzgarnos y decirnos bueno, hiciste mal, no. Están para ayudarnos a ver y crecer y aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Y siempre dar un paso más. Sí, porque hay un mensaje social que tiene que ver mucho con el ser perfecto y el elitismo del éxito, ¿no? Y en realidad no venimos ni a ser perfectos, sino que venimos a ser mejores, ¿no? Digamos, de lo que somos, tratar de irnos, habiendo avanzado un poco, mejorado todo lo que teníamos entre manos cuando llegamos Claro. y ir creciendo, y que si uno mira para atrás, decir, bueno, hay una diferencia en mi vida de lo que soy hoy a lo que era hace un año, 3 años. O sea, me parece que es Y sí, duro mirar para atrás y decir, soy la misma persona de siempre y no cambié nada. Como que claro, no me permito hacer esa vida jamás. Pero bueno, es eso de la apertura, ¿no? De tener la mente abierta, el corazón abierto, ir al encuentro con el otro. Porque si no, no viviríamos con otros seres, ¿no? Eso también pasa mucho y no, del encierro, la no comunicación, resolver todo en nuestras cabezas, y en realidad, si estamos con otros es porque el crecimiento es en conjunto, ¿no? O sea, claro, y el es para negarse esa acompañar también, apertura. para uno no sentirse tan solo también, porque todos pasamos por situaciones, nosotras mismas pasamos por situaciones muchas veces que estuvimos ya del otro lado. A veces vienen las personas como es, a exponer un problema que quieren solucionar y te encontrás que vos estuviste así hace 5 o 6 años con el mismo tema por ahí. Es muy así, todos estamos en esto de ir aprendiendo, lo que yo ya viví o situaciones similares, seguramente el consultante lo está pasando ahora, ¿no? Y qué mejor que nosotros que ya pasamos por ese lugar podamos entenderlo desde otro lugar, ¿no? Sin juzgarlo, con otra mirada, Sí, para y acompañar, acompañar. pero también para rechequear el avance, ¿no? O sea, porque cuando Sí, alguien viene con una temática que uno vivió, es el rechequeo, bueno, y uno también, o sea, es a la par, ¿no? Y todo, sí, no sé si a vos te pasa, Adri, pero a mí me pasa un montón de ir aprendiendo, o sea, cuando uno va canalizando y canalizando y canalizando, la cantidad de aprendizajes que, bueno, no son por uno a veces, porque hay situaciones que yo no viví, que canalicé, pero que sin embargo, o sea, me tocaron profundo y que me llevaron a reflexionar y a pensar, por ejemplo, sobre el amor, los vínculos, la importancia que tiene, cómo el no ser consciente de eso, o sea, el tema de las leyes de ley de causa y efecto, ¿no? causa y Como efecto, sí. que no fallan, y realmente cuando uno juega no diría juega, pero quizás por ignorancia, no se toma con cierta seriedad, por ejemplo el amor, ¿no? Y está tan vapuleado y tan devaluado, pero qué Sí. importante es y cuánto se sufre cuando uno realmente, volviendo un poco, no abre el corazón, se conecta y le da la importancia que tiene, lo fundamental que es, ¿no? Para el ser vivo, el tema del amor. ¿Y cuánto tenemos que aprender del amor, no? Porque es un aprendizaje también, ¿no? Y es un aprendizaje a veces tan complejo. Todos los aprendizajes no tienen su complejidad, pero es como que el amor nos hace tan vulnerables que uno a veces te preguntas cuando tenés repeticiones, ¿no? De situaciones
siempre preguntás, ¿qué más tengo que aprender? ¿Qué es ¿O por lo que qué me esto? lleva? Y ahí ¿Qué de es lo vuelta que me volvemos a los motiva? registros, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ¿Por me qué siempre lleva? me pasa esto? Conflictos con madre, porque el amor no solamente es el amor de pareja, puede ser el amor de pareja, pero también puede ser conflictos familiares que tratamos de Sí, resolver y no podemos, y bueno, a veces no se generan en esta vida, sino que vienen de arrastre de que esas cosas también se pueden preguntar en registros, ¿no? De si, bien, si traemos cosas de otras vidas que estamos... claro. eh, Sí, se puede preguntar y son muy amplias las respuestas que puede haber para una pregunta, ¿no? Y cuando viene esto, como decís vos, de otras vidas, ¿qué hacemos, no? Y los registros ahí son una herramienta muy buena porque te abren un panorama, ¿no? Donde ves las cosas desde otro lugar, donde ya podés decir, bueno, viene por acá, y por acá es donde tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a ver, ya recorrí todos los lugares, como decías vos, ahora voy por acá. Y los resultados son otros, uno ve después los resultados que son siempre van a ser para mejor, aunque a veces al principio cueste, ¿no? Porque cuesta a veces empezar ese camino, ¿no? De empezar a mejorar, empezar a construir de nuevo, ¿no? Sobre el aprendizaje ese, sí. Sí, es Claro, muy... ahí es donde yo decía el tema, viste, de empoderarse, ¿no? El poder verte empodera porque decís, no, pará, si ahora yo puedo ver esto, yo lo puedo resolver. Cuando uno siempre echa la culpa en el afuera, le No estás cediendo resolvés tu nada. poder al otro. Y no Es como que el resolvés otro tiene el aparte. poder de que eso se solucione o no, cuando en realidad cuando uno lo ve y agarra el poder, dice, bueno, yo acá puedo hacer esto y esto y esto, y ya es como que no te sentís tan vulnerable, sino que, bueno, Claro. te empoderás para poder redireccionar desde otro lado, Sí. y por eso para mí el poder ver está bueno, a pesar de que a la mayoría de la gente no les gusta. Pero es necesario, porque uno no camina a ciegas, digo yo. Cuando vos ya sabés, más allá de que no te guste tanto el panorama, pero sabés a dónde tenés que enfocar y dónde tenés que empezar a trabajar. Porque si no, todo es mucho más difícil. Es mucho más difícil cuando uno va a ciegas. Y como decías vos, si vos le das el poder al otro, ¿no? El que haga y deshaga a voluntad, porque me ve a mí débil, que no puedo manejarlo, y ahí estamos, la verdad que ahí estamos más perdidos todavía, porque el trabajo es de uno, el trabajo es de uno. Los otros pueden acompañarnos, pueden guiarnos, ¿no? Pero el trabajo es de nosotros, y los registros Y ya están el para... entendimiento te pone fuerte para mí, porque cuando ya entendés qué está pasando, el otro podrá más o menos, capaz, porque hay cosas que capaz no se resuelven porque no es de uno solo. O sea, yo puedo Claro, hacer mi parte, pero si el otro no acompaña, claro, ahí ya hay otra, hay son cosas, por otros temas. ejemplo, problemas que hay que dialogar. Y Si uno sí, está abierto al diálogo y el otro se cierra y huye o se queda en silencio, no dialoga, no se hablan las cosas, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Por sí. más que uno tenga información que puedas sumar, es como estar sentado en el tablero de juego jugando solo. Es como Y que no. sí, o lo mismo cuando te dicen sí, está bien, pero en los hechos nada y estamos en lo mismo. Peor todavía, porque volvemos a retroceder, parece, ¿no? Cuando se sabe algo que tenemos que hacer y no lo hacemos, me parece que es mucho más grave todavía. Pero es como decís vos, cada uno es parte, ¿no? De todo ese sistema tan complejo de cosas a veces que tenemos que trabajar, que una partecita por ahí nos corresponde a nosotros, pero hay cosas que son varias y nosotros no podemos estar en lo que puede hacer el otro. Cada uno es responsable, ¿no? de su parte, ¿no? Y después Pero bueno, se va pero está bueno construyendo. eso también, ¿no? Porque a veces hay que soltar situaciones, ¿no? Porque el otro no coopera, no está, Claro, o no está preparado quizás para hacer el trabajo. claro, Entonces, decís, bueno, porque acá para mí hay dos cosas que es importante, es el saber y el hacer. claro. Sí, van Porque de no la es mano. hay gente que se queda en el imaginario nada más y cree que con eso se soluciona todo. Y en Claro, y no. realidad es la coherencia del ser, decir, hacer, ¿no? O Y sea, hacer, claro. aplicar. Entonces, en una situación, ponele, haces la lectura de registros, te llega la información, sabés que en una situación lo podés, o sea, canalizar por un lado, decir, bueno, la Sí, salida o la posible solución va por acá,
y vos lo intentás, y después el otro podrá o no, pero Claro, bueno, también es decir, bueno, si el otro no puede, no pasa nada, o sea, no me enojo con el otro, acepto que el otro no pueda, claro, y yo me claro. quedo No tranquila en tiene, mi a veces no tiene, conciencia de que mi parte la traté de hacer y la puse. claro, Si claro, el otro no pudo, y bueno, o sea, capaz no es el momento, capaz es más adelante, capaz es en otra claro, vida, pero tal cual. uno puede, capaz, soltar más fácilmente cuando uno sabe que desde uno lo que podía hacer lo hizo, ¿no? Y sí, Eh, sí. Y aparte teniendo, digamos, en cuenta las herramientas que tenemos también. Las herramientas que tenemos son importantes. Teniéndolas, tenemos que saber usarlas. Y si no las tenemos, es importante que sepamos lo que nos falta para ir a buscarlo también. Y eso a veces pasa que cuando pasan estas cosas que decís, a veces el otro no puede, no es el tiempo, y a veces porque falta eso, falta o información, o faltan herramientas, a veces faltan las ganas también de querer ir a buscar las cosas que faltan, y a veces falta conciencia también. Es un combo de cosas que hay que ver, ¿no? Y los registros te ayudan a eso, a ver dónde está la falta también, que eso es importante. y ahí capaz uno ya ahí tiene que trabajar, no el resolver, sino el aprender a soltar y la aceptación de que, bueno, La aceptación. no podemos forzar a nadie y, o sea, solamente podemos hacer lo que depende de nosotros, ¿no? Lo mejor Y hay posible. que, hay que decir aceptación, a veces las personas confunden aceptación con conformarse. ¿Cuántas veces dicen, ay, porque vos sos conformista? No soy conformista. Acepto que esto hoy no es, por ahí no es hoy, por ahí es más adelante o por ahí no tiene que ser, ¿no? Y es Claro. aceptarlo. Si uno no se amiga con la aceptación, también estamos en un lugar complicado, porque también no avanzamos. Nos quedamos ahí y parece como que avanzamos, pero nos quedamos estancados que después los pasos, ¿no?, de la vida y el tiempo nos van a demostrar de vuelta, seguramente que no, que todavía no resolvimos eso, y es la aceptación. Hay situaciones que tenemos que aceptar, no queda otra. Igual la Llevarnos el diferencia para mí aprendizaje, entre ¿no? el conformismo y la aceptación que mencionaste, que está buenísimo, que me parece, o sea, son pequeños detalles que hacen la gran diferencia, ¿no? Claro, claro, Pero hay que entenderlo. Ser conformista es, bueno, la situación es así, la dejo que fluya y no hago claro. nada. Y no hago nada, me La conformo con sensación lo que es, está todo di lo bien. mejor de mí, traté de hacer todo, o sea, hice todo lo que pude, todo lo que estuvo a mi alcance, traté de hablar, abrir diálogo, estuve a disposición, tuve una buena Claro, predisposición, fui amorosa, no juzgué, no insulté, pero aún así, pongo un ejemplo, digamos, hay miles, ¿no? Pero aún así no funcionó. Entonces, claro, bueno, no funcionó, listo, ahí acepto, pero ya claro. lo intenté en Y hay acción, lo aprendizaje. intenté, En los intentos hay aprendizajes. Pero claro, si yo estando me conformo, no, presente. El no hay conformismo para mí aprendizaje. es cuando uno no hace nada. Decís, bueno, Claro, viste, estoy ahí esperando a ver que venga, y si no claro, viene, es que no tenía que ser, y yo no hice claro, nada, me quedé ahí claro. Bueno, eso en siempre una yo siempre situación señalo donde eso. uno podía hacer, ¿no? No te escuché, Vane, perdón. No, que hice en una situación donde uno podía hacer, porque hay situaciones donde no da hacer, pero hay otras que Claro, sí, claro, claro, claro. ¿no? Pero uno Entonces, tiene que tener la coherencia y poder también escuchar y tener la claridad, ¿no? Para darse cuenta de una cosa o de la otra, ¿no? Y también esto yo te decía esto del conformismo, porque estamos también socialmente donde a veces no se acepta el tener que aceptar, justamente. Y te dicen, te tratan de conformismo. Bueno, vos sos conformista. No, a veces uno no es conformista. Es decir, esto, como decías vos, hice todo, agoté todos los recursos. Y bueno, no, me llevo el aprendizaje. Yo siempre rescato claro, de todo esto es el aprendizaje. Si no hay aprendizaje, se van a volver a repetir las cosas. Entonces nos tiene que servir para poder evolucionar, para poder estar mejor, porque si nos quedamos en situaciones donde el aprendizaje no está, y vuelvo a repetir, y caemos ya en otro terreno que ya es más difícil después, se nos va complicando todo.
Entonces, eso también es interesante de los registros. Cuando trabajamos con registros, nos permite abrir un abanico de cosas y nosotros elegir después, ¿no? Pero elegir a conciencia, porque ya no vamos a hacer, ya creo que a todos nos cambia, digamos, tenemos un antes y un después de una lectura de registros. Sí. ¿No? Y después de eso nos cambia totalmente porque tenemos que ser responsables. Ya tengo la respuesta. Ahora yo manejo esto y yo voy a ser responsable, porque ahora ya no van a ser responsables ni quien me leyó los registros, ni los registros acálicos. Ahora soy responsable yo. Acá me dieron esta oportunidad de poder entender las cosas desde otro lugar, verlas con otro observador, digamos, y me tengo que hacer cargo, ¿no? Como quien dice, eso es lo que tiene de fabuloso. A nivel de entendimiento, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Sí. Y yo haría un repaso de preguntas, por ejemplo, que está bueno, para qué sirve, digamos, todo esto es para saber, por ejemplo, el propósito de vida, los dones, los talentos que tenemos y que quizás no somos conscientes de que están ahí, que los podemos aprovechar, claro, y redireccionar, desafíos, que a veces no son problemas, sino son desafíos a resolver, digamos, reenfocarlos, ¿no? Es como que sí, esa comprensión puede generar una nueva apertura y abrir mil caminos, ¿no? A algo que era un callejón sin salida. Sí. Temas de asuntos familiares, conflictos o cosas que uno tiene con algún pariente en particular, poder entender y que, bueno, desde un nuevo entendimiento otra vez liberar y mejorar los vínculos, sí, cuestiones laborales, vínculos de parejas, de amigos, sí, todo lo que sea problemas emocionales, a veces no sabemos de por qué sentimos tristeza, por qué tengo depresión. ¿Cuántas veces hay gente que viene triste y no encuentra la respuesta, no sabe, y van a un lugar, a otro, y siguen estando igual? Y por ahí era más simple el camino, ¿no? Y cuando fobia, miedo, sueños, pesadillas. Sí. Que uno no entiende el porqué, digamos, alguna fobia o algún miedo que es terrible, que linda con el pánico o el terror. Y no hay, digamos, cuando la persona piensa, no hay nada de por qué, ¿no? De ninguna razón así lógica. Claro, no encontrás la razón, ¿cierto? Sí. Sí, muchas personas, los registros en particular a muchas personas de las que fui atendiendo, ayudó a darse cuenta de dónde venía y cosas que desaparecieron después. Y está buenísimo porque las devoluciones que te hacen son muy lindas para escucharlas, ¿no? De saber de que pudimos haber brindado, digamos, en ese momento una respuesta que le ayudó a darse cuenta y desaparezca ese miedo, esa fobia, ¿no? Está muy bueno cuando se producen esas cosas. Es muy liberador. Yo creo que para ir cerrando, porque ya pasó casi una hora, aunque no parezca, para ir cerrando creo que lo de registros, podría decirse que si uno está abierto, quiere avanzar, quiere resolver, es muy liberador, ¿no? Es un acercamiento a respuestas que tiene una energía que es muy linda. Sí. Tanto, bueno, vos como yo siempre quedamos a disposición después de hacer las lecturas de registros para que si surgen preguntas poder charlar, que no queden dudas, hacerlo siempre desde un lado que no te genere más conflictos, sino al contrario, ¿no? Que resuelva, que libere, que avance, que haya un nuevo entendimiento, que haya motivación, que haya energía. Sí, que sepan que van a estar siempre bien cuidados, porque es confidencial, no, esa información queda entre el consultante y nosotros, ¿no? Y el éter, donde quede grabado todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Tal cual, sí. Y que sepan eso del respeto también, ¿no? El respeto que hay por la otra persona, de que siempre los mensajes van a ser desde el respeto, desde el corazón, abrir el corazón y desde el respeto vamos a estar cuidándolo sin prejuzgar, ¿no? Y que las respuestas también siempre, cuando se canalizan,
no hay nada que sea ni violento ni negativo, siempre los mensajes son mensajes que son, no sé, a mí siempre me pasó que están llenos de verdad, llenos de contenido y peso, pero siempre desde un lado muy armónico y muy amoroso, digamos, que nunca genera, hasta ahora nunca tuve una persona que se sintiera mal por haber preguntado algo y haber leído la respuesta. Al contrario, es como que toca, pero toca en positivo, ¿no? O sea, y gente que capaz había preguntas que daban miedo, pesadillas, enfermedades, como que pudieron verlo desde otro lado, como para ir trabajándolo y amigarse, hacer las paces, serenarse, o sea, como que siempre fue muy positivo claro, la respuesta y lo que surge. Claro, porque es abrirse los caminos también, porque es abrirnos el corazón para abrir el camino y ver que no todo era a veces como pensamos, que no todo está tan como es, tan perdido, que no, son cosas que en la vida terrenal nos pasan a todos. A nosotras nos pasan, le pasan a nuestros consultantes, nos pasan a todos. Lo bueno es animarse a confiar en la persona que también van a confiar su problema. Y también yo siempre digo que cuando uno no, porque esto es como todo, ¿no? Cuando uno no tiene esa conexión que no te transmite confianza a la persona a quien estás confiando, y bueno, cambia de lector, no vaya, siempre sentir el corazón, que la persona sienta lo que le está diciendo el corazón, porque si no, no va a funcionar. Y no quieres decir que el lector sea malo, porque puede ser muy bueno, pero no hay esa conexión que se da de corazón a corazón. La sintonización, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? Claro, no hay solamente conectamos con la frecuencia de la calle, sino entre nosotros funciona igual, somos como radio, ¿no? Estamos en la misma frecuencia o no. Pero ¿qué puede pasar? ¿Cuántas veces pasa que uno tiene que derivar por ahí a otro lector, a otro colega, por así decirlo, porque no es que seamos malos, esa persona no conectó con nosotros y está bien, no está mal, al contrario, como lector tenemos que tener la humildad de decir, no, bueno, conmigo no se puede, pero quizás te puede ayudar fulano, ¿no? Y está bueno porque estamos para eso, para ayudar, no para perjudicar. Queremos que la gente resuelva, porque para eso estamos. Si no, no nos dedicaríamos a esto, no seríamos buenos profesionales tampoco, no estaría en la ética tampoco. Eso es importante también. También que las personas sepan eso, ¿no? Cuando vienen. Sí, cuando hay que dar un paso al costado, cuando hay que derivar, ¿viste? Sí. Claro, sí. Sí, eso es importantísimo, el poder derivar. Y que no está ni bien ni mal, simplemente es como fluir con la energía, ¿no? La sintonización. Claro. Es que uno tiene que ir donde se siente bien. Si no te sentís bien, puedes ser el mejor profesional. Pero, porque eso también tenemos que tener en cuenta que no quiere decir ni que sea malo, ni que sea bueno, no, somos todos distintos, ¿no? Y vamos a conectar, con cada uno vamos a conectar de manera distinta. Y con algunos puede ser que no conectemos. Y está bien también, le decimos al otro, pero tenemos que hacer, ¿no? Como profesionales, un paso al costado, bueno, te recomiendo fulanito, te recomiendo sultanito, ¿no? Y tener también esa humildad de poder hacerlo, ¿no? De poder darnos cuenta cuando no hay conexión con ese consultante. Porque la idea es ayudar, yo no creo que se vayan mal. Ni bueno ni malo, que es importante, porque el tema del rechazo, del amor, que no pasa por ahí, uno puede querer un montón a alguien y no sintonizar para un tema y bueno, entonces no funciona, pero no es ni bueno ni malo esto. No funcionó y por ahí fue ese día también, porque todos a veces tenemos días no tan buenos, ¿no? Y por ahí ese día no estamos conectados, como nos pasa hablando de ejemplos con Wi-Fi. A veces tenemos que hacer cosas, no nos funciona, se nos cortó la conexión, y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hoy no funciona, mañana, intentamos mañana, más tarde, no sé. No nos queda otra. Ya estamos casi cerrando porque se va a cortar, pero estaría bueno para cerrar el tema de registros y esto de la conexión, que es como el wifi de la compu, para si alguien todavía no terminó de entender, así como creemos que la tecnología, la conexión, nosotros somos seres con una tecnología todavía mucho más avanzada y la conexión, digamos, que podemos generar entre personas y con diferentes frecuencias tiene el mismo mecanismo, ¿no?
Sí. Así que Una conexión más compleja a veces, pero está. Es más compleja porque el ser humano ya de por sí somos complejos, tenemos miradas diferentes, ¿no? Cosas así, pero es así, es eso, es la mejor explicación, explicarlo desde ese lugar. sí, porque bueno, hay mucha gente que lo ve como, y cómo lo trata de entender, y bueno, sería, digamos, la parte de conexión de registros con el Wi-Fi es como Sí. el mecanismo, ¿no? La tecnología es esa sintonización y conexión, y bueno, poder así canalizar los mensajes, ¿no? Sí. Así que bueno, Adri, no sé, creo que ya estamos. Creo que está todo. Hugo, creo que algo no nos quedó, pero bueno, podemos llegar a hacer otro vivo otro día. Sí. Y, Pueden hacer preguntas si quieren, dejarlos en privado, ¿no? Si tienen alguna duda o quieren preguntar o quieren consultar algo. sí, estaría buenísimo. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, lo cerramos. Cerramos. Y bueno, hasta otro día. Hasta otro día y bueno, Vane, gracias por esta idea que tuviste, que a mí me sirvió un montón y